Crisanta es uno de los personajes con más relevancia en el universo de Blasphemous, y es el último obstáculo que deberemos superar antes de vernoslas con su santidad Escribar. No es casualidad, pues ella es, por antonomasia, la defensora del statu quo de la era del trono girado. A Crisanta se la llama Crisanta de la agonía vendada. Ella misma comenta que se halla en una penitencia, al igual que nuestro protagonista, el penitente, pero que su penitencia y la nuestra son contrarias y se complementan la una a la otra. En la Hermandad del Lamento Mudo, a la que pertenece el penitente, los miembros renuncian a su voz y toman voto de silencio, y Crisanta, por el contrario, renunció a su vista. Esto nos sugiere que Crisanta pertenece a otra hermandad adoradora del milagro, la que sería la Hermandad de la Agonía Vendada. Aunque también es posible que Crisanta sea independiente, y que cuando se la llama Crisanta de la Agonía Vendada, realmente se esté refiriendo a un título personal y exclusivo para ella. E incluso es posible que se trate de un miembro de la Legión Ungida, o que lo hubiese sido en el pasado, ya que veremos que, al igual que ellos, defiende fanáticamente a Escribar, que también es capaz de usar el rayo en combate como hacen los soldados de la Legión, y sobre todo, que su espada, que está afectada por el poder del milagro, está cubierta con vendajes carmesí iguales a los que usan los miembros de la Legión Ungida. Pero por el momento no existe confirmación oficial de ninguna de estas opciones, y como ninguna es contradictoria con el resto de la historia, a fecha de hoy todas pueden ser válidas y cada cual puede escoger la que prefiera. A mí personalmente me gustan todas, pero por ser quisquilloso se me hace un poco extraño que Crisanta sea la líder de la Legión Ungida o un miembro importante de esta, y que sin embargo esto no se mencione en ninguna parte, por más que ella sea la última protectora de Escribar. Además, en el artbook oficial se dice textualmente que la espada de Crisanta está afectada por el milagro, así que está cubierta con vendas ungidas en óleos consagrados, las mismas que las usadas por la Legión Ungida. Y a mí ese así que lo que me da a entender es que tuvieron que cubrir la espada con estas vendas consagradas para contener el poder o la maldición con la que está imbuida la espada, presumiblemente para descubrirla y usarla cuando fuera necesario, como vemos que hace Crisanta durante la batalla, pero no el resto del tiempo. De modo que es por eso que su espada lleva esas vendas, y no porque realmente sea o haya sido miembro de la Legión Ungida. Aunque, como ya dije, hasta que no tengamos nueva información, estas teorías pueden ser válidas por igual, y estoy perfectamente de acuerdo tanto con que Crisanta sea miembro de la Legión como con que no lo sea. Regresando a la relación entre Crisanta y la Hermandad del Lamento Mudo, las diferencias continúan. Mientras los miembros de la Hermandad del Lamento Mudo visten con una tosca armadura, ropajes raídos y una austera máscara de hierro, Crisanta luce una bella armadura con ornamentos y filigranas en plata y oro. Sus ropajes son mantos bordados y su capirote está decorado con escenas milagrosas de la historia de Custodia, de forma similar, por cierto, a la columna de Trajano en Roma, erigida en el año 113 después de Cristo. En su máscara hay moldeadas dos manos cubriendo sus ojos que representan al parecer el llanto y dolor de su penitencia. Y por último, en su diseño original, también podremos ver que le falta un brazo. Pero esto fue una propuesta inicial de su historia que acabó por descartarse. En cualquier caso, es evidente que para Crisanta, o la supuesta Hermandad de la Agonía Vendada, no imperaba la austeridad precisamente, ni mucho menos había voto de pobreza, sino todo lo contrario. Probablemente por lo muy cercana que era a la Madre de Madres, la sede de la teocracia de Custodia, a la que ofrecía completa e incuestionable servidumbre, por lo que es de esperar que la Madre de Madres la tuviera como su favorita y se encargara siempre de proveerla y otorgarle honores y favores. Veremos que Crisanta es una absoluta fanática de la Madre de Madres y el gobierno de Escribar, pues considera que es un delito contra ellos incluso el hecho de matar a los monstruos que encontraremos en nuestro camino, a quienes ella llama los brotes del milagro, ya que fueron creados por este desde la cuna de la aflicción, y a ojos de Crisanta, todo cuanto sea hecho por la mano del milagro es sagrado, sin excepciones. Penitent one in sleeplessness. Carrying the guilty sword, you have committed the most serious crimes against the Mother and her saints, against the miracle and its outbreaks. We have been entrusted with putting an end to your mission.
Y es que esta no es la primera vez que el penitente se habrá encontrado con Crisanta. Sabemos que el penitente es el último superviviente de una masacre que sufrió la Hermandad del Lamento Mudo, pero en el juego no se nos dice nada más. No será sino en el cómic donde nos enteraremos de la historia previa a los eventos de Blasphemous. Y es que todos los miembros de la Hermandad del Lamento Mudo fueron asesinados por la misma persona. Fueron asesinados por Crisanta. Ellos tenían la misión de armarse con la espada sagrada Mea Culpa y cumplir el designio encargado por el milagro de abrirse paso hasta la cuna de la aflicción, destruyendo en el camino tanto a los monstruos que custodian las 3 humillaciones como en el final a su santidad Escribar, y poner así fin a la era del trono girado. Esto lo explico más a detalle en la narración de la historia del milagro. Crisanta, por supuesto, considera, al igual que lo hace la Madre de Madres, que los hermanos del Lamento Mudo son herejes, por lo que le es encomendada la misión, presumiblemente por boca de Escribar, de acabar con ellos. Incluso a sabiendas de que tanto ella como los hermanos del Lamento Mudo están en penitencia al servicio del milagro, cada uno según sus creencias. Veremos esto cuando se enfrenta por primera vez al penitente. Nuestros yelmos sin rostro apuntan afilados al mismo cielo, pues ambos somos penitentes ante los ojos de nuestro milagro del mayor dolor. El vuestro de hierro y sin voz, el mío de oro y sin mirada. Nuestras penitencias, sin embargo, son distintas, opuestas y complementarias, y aún así, una no puede existir sin la otra. ¿Cómo es posible que 2 facciones que adoran al mismo Dios, hasta siendo conscientes de ello, se maten entre sí? Nos basta con mirar a nuestro propio mundo y nuestra propia historia para responder a esa pregunta. Finalmente, Crisanta cumple con su misión como tantas otras veces hizo, y logra matar a nuestro penitente, arrojando su cadáver junto a los de sus hermanos asesinados antes que él, dejando claro que los considera herejes al decirle: duerme y comparte tus sueños con aquellos que fallaron en la penitencia, los que continúan ocultando su rostro y prolongando sus mentiras, mucho después de que su ropa se convierta en polvo. Y como última pulla, reta al penitente moribundo diciéndole que si en verdad el milagro lo ha elegido a él, entonces se levantará de entre los muertos y sus caminos volverán a cruzarse, completamente segura de que esto no ocurrirá, así como no sucedió con ninguno de los otros hermanos del Lamento Mudo que asesinó antes que a él. No obstante, Crisanta se equivocó, pues por algún motivo el milagro sí que señaló a este penitente como su elegido. Quizás porque fuera su destino, quizás por mero capricho, o quizá porque era el último miembro que quedaba de la hermandad y por lo tanto la última esperanza de cumplir la misión que se les había encomendado. Sea como fuere, la pulla de Crisanta se cumple, y veremos cómo, al principio del juego, el penitente efectivamente se levanta de entre los muertos por obra y gracia del milagro, y se hace al camino para cumplir su misión, volviendo a encontrarse con Crisanta justo antes de llegar al final, provocando su ira. I, Crisanta in penance, excommunicate you, expel you, execrate you with the blessing of our miracle of the greatest pain, and thus shall your name be erased under the heavens. Esta última frase vuelve a repetirla más adelante, pues Crisanta es una luchadora tan extraordinaria que ni siquiera el penitente al final de su viaje, cuando ya ha batido a todos los demás obstáculos, consigue matarla, y en vez de eso, una vez es derrotada, ella huirá, desapareciendo en el horizonte. Y una vez el penitente cumple su misión, llega a la cuna de la aflicción y se convierte en el nuevo padre y símbolo del milagro en la tierra, Crisanta volverá a aparecer, incapaz de aceptar este destino y decidida a deshacer cuanto ha hecho el penitente, repitiéndole una vez más las mismas palabras. And thus shall your name be erased under the heavens. Así arranca la espada Mea Culpa del pecho del penitente, y lo que ocurrirá como consecuencia de esto nos es totalmente desconocido. Y esto es todo cuanto sabemos hasta ahora de la historia de Crisanta de la Agonía Vendada.
Y si la saga de Blasphemous continúa en un futuro, podemos estar seguros de volverla a ver. Adelaida, Adelaida, pobre cieguita, triste Adelaida.